Buenas tardes, mi nombre es Juliet Ortiz Gómez, soy profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y para mí es un placer compartir con ustedes en el día de hoy los resultados de este estudio referidos específicamente a las competencias laborales de trabajadores y directivos en las modalidades de trabajo a distancia y teletrabajo en Cuba. Las competencias laborales tanto de trabajadores a distancia y teletrabajadores como sus directivos se exploraron según la frecuencia relativa por ciento, según su grado de relevancia y a partir de la evaluación y autoevaluación en 3 niveles, alto, medio y bajo. Tanto trabajadores como directivos concuerdan en que las competencias claves más importantes para lograr buenos resultados en las modalidades de trabajo a distancia, entiéndase, teletrabajo y trabajo a distancia, son dominio técnico del contenido de trabajo, capacidad de planificación y organización del trabajo, autodisciplina y autocontrol, administración del tiempo, habilidades y destrezas en el uso de las tecnologías, comunicación efectiva y además el grupo de los directivos añade otra competencia clave que sería la autonomía en la toma de decisiones y la resolución de problemas. El dominio técnico del contenido de trabajo se logra a partir de la formación o capacitación y también de la experiencia en el cargo. Por lo tanto, se convierte en una premisa para seleccionar a un trabajador idóneo para estas modalidades de trabajo. Las restantes competencias se adquieren a partir de la experiencia en estas modalidades, pero pueden ser también potenciadas mediante la capacitación, la orientación de un colaborador o experto o un directivo, y se convierten entonces en exigencias implícitas en el cargo que se desempeñan en estas modalidades de trabajo a distancia. Las diferencias entre trabajadores y directivos, los criterios de ambos grupos, se encuentran fundamentalmente en la competencia de gestión de la información, que los TDT la perciben como clave para el desempeño de sus funciones en estas modalidades, y en el caso de los directivos no sucede lo mismo. Por lo tanto, esto pudiera obstaculizar el acceso de los trabajadores a información relevante para su trabajo, por lo que se debe profundizar en estudios próximos. En cuanto a la evaluación y la autoevaluación, existen mayores concordancias que diferencian entre los criterios de los trabajadores y sus directivos. Los trabajadores se autoevalúan ligeramente mejor que la evaluación que de ellos hacen sus directivos, y las competencias más desarrolladas según ambos criterios en los teletrabajadores y trabajadores a distancia son el dominio técnico del contenido de trabajo, la capacidad de planificación y organización del trabajo, autodisciplina y autocontrol, y la capacidad para el aprendizaje permanente y el autodesarrollo. Como pueden verse, estas fueron las competencias mejor ponderadas en su mayoría según su importancia para el desempeño en estas modalidades, por lo que puede indicar la idoneidad de estos trabajadores para el desempeño en estas modalidades de trabajo a distancia. Según el criterio de trabajadores y los propios directivos, concuerdan en que las competencias claves que deben tener los directivos que dirigen trabajadores en las modalidades de trabajo a distancia son la capacidad de planificación y organización del trabajo, orientación eficaz a los subordinados, comunicación efectiva, supervisión y retroalimentación sistemática sobre el desempeño de sus subordinados, potenciación de la cohesión del equipo, capacidad de motivar e inspirar a sus subordinados, y además los propios directivos añaden la capacidad para la evaluación clara y transparente de sus subordinados. En este sentido, la capacidad de planificación y organización del trabajo son funciones administrativas típicas de la labor de dirección, pero adquieren un matiz diferente porque pueden cambiar en las modalidades de trabajo a distancia, dado que se transforman los procesos de comunicación, los códigos, medios y canales, por lo que se requiere una capacitación y asesoría para lograr una comunicación efectiva. Las restantes competencias identificadas son más cualidades que distinguen el liderazgo de forma diferenciada de la dirección. En cuanto a la evaluación y autoevaluación, existe una mayor tendencia a que se encuentren en un alto nivel de desarrollo. Por lo tanto, eso refleja la preparación de los directivos para enfrentar o para dirigir trabajadores en estas modalidades. Y bueno, como tendencia, los trabajadores y trabajadores a distancia y teletrabajadores evalúan mejor a los directivos que lo que se evalúan ellos mismos. Las competencias entonces más desarrolladas en los directivos son la capacidad de planificación y organización del trabajo, orientación eficaz a los subordinados, comunicación efectiva y la capacidad para la evaluación clara y transparente del trabajo de sus subordinados. En su mayoría, estas competencias fueron las mejor ponderadas según su importancia para el desempeño o para dirigir trabajadores en estas modalidades.
y todas son importantes para ejercer la dirección a distancia, bajo la premisa de centrarse en lograr mejores resultados de trabajo en los subordinados, por lo que supone un cambio de enfoque en la labor de dirección. Ahora bien, también identificamos las competencias claves en trabajadores para el desempeño superior según la modalidad a distancia. En este caso estamos presentando según la modalidad de trabajo a distancia. En este caso tenemos el dominio técnico del contenido de trabajo, capacidad de planificación del trabajo, capacidad de organización del trabajo, habilidades y destrezas en el uso de las tecnologías, autodisciplina y autocontrol, administración del tiempo y comunicación efectiva. En el caso de las competencias claves para los trabajadores que se encuentran en la modalidad de teletrabajo, son las anteriores, pero también se agrega la autonomía en la toma de decisiones y resolución de problemas. Es decir, que en esencia no se diferencian mucho las competencias que deben tener los trabajadores para una u otra modalidad, solo en el caso de la autonomía en la toma de decisiones y resolución de problemas, que se identifica como clave para el desempeño en el teletrabajo. Hecho que es muy coherente, ya que estos trabajadores tienen una mayor autonomía al estar más tiempo alejados de sus organizaciones laborales. También identificamos las competencias que deben tener los directivos según la modalidad a distancia que tengan sus subordinados. En este caso identificamos 6 competencias claves en directivos de trabajadores a distancia. Estas serían la capacidad de planificación del trabajo, capacidad de organización del trabajo, orientación eficaz a los subordinados, comunicación efectiva, supervisión y retroalimentación sistemática sobre el desempeño de sus subordinados y la potenciación de la cohesión del equipo. En el caso de las competencias claves identificadas en directivos de teletrabajadores, a las anteriormente mencionadas se agregan 2 más: la capacidad para motivar e inspirar a sus subordinados y la capacidad para la evaluación clara y transparente del trabajo de sus subordinados. Esto es muy coherente con la modalidad de teletrabajo, puesto que los trabajadores y los directivos deben garantizarle una mayor autonomía a los mismos, dado que existe un menor vínculo, una menor presencialidad en la organización. Por lo tanto, deben tomar decisiones rápidas sin consultar a sus superiores o a compañeros de trabajo, y también deben tener claras las pautas para la evaluación de su desempeño, los resultados que deben obtener, etc. Por otra parte, además de identificar las competencias claves tanto en trabajadores como en directivos, también identificamos o exploramos las necesidades de formación de dichas competencias en ambos grupos. Para ello se tomaron 2 criterios fundamentales: el mayor grado de ponderación de las competencias y los menores niveles de desarrollo. Según la modalidad de trabajo a distancia, dígase teletrabajo y trabajo a distancia, como se muestra en la tabla, no existen diferencias en cuanto a las necesidades de formación que se encontraron en los teletrabajadores y trabajadores a distancia. En este caso, tanto para el teletrabajo como para el trabajo a distancia, se debe continuar formando el dominio técnico del contenido de trabajo, capacidad de planificación y organización del trabajo, habilidades y destrezas en el uso de las TIC, autonomía en la toma de decisiones y resolución de problemas, gestión de la información y tolerancia al trabajo en aislamiento. En el caso de las necesidades de formación de competencias para los directivos, no se evidencian tampoco diferencias según la modalidad de trabajo a distancia, es decir, tanto para directivos que dirigen teletrabajadores como para aquellos que dirigen trabajadores a distancia, se deben continuar formando la capacidad de planificación y organización del trabajo, la orientación eficaz a los subordinados, potenciación de la cohesión del equipo, capacidad para motivar e inspirar a sus subordinados, habilidades y destrezas en el uso de las tecnologías y la gestión de la información, como bien se evidencia en la tabla. En conclusión, tanto trabajadores como directivos tienen competencias para el desempeño en estas modalidades, aunque algunas se deben formar en mayor medida. La mayoría de estas competencias son genéricas para el desempeño en dichas modalidades, tanto en trabajadores como en directivos, y se relacionan con la gestión del trabajo y no suelen formar parte de los programas tradicionales de formación o capacitación. Por tanto, se requerirán alternativas de formación de las mismas que permitan el desempeño superior de trabajadores en estas modalidades y en sus directivos.
Y como recomendación fundamental se propone garantizar opciones alternativas y diversas de capacitación, tanto para directivos como para trabajadores en estas modalidades, en la formación de las competencias que se exigen para el teletrabajo y el trabajo a distancia, las cuales no se reducen a la competencia técnica necesaria, sino que se relacionan con capacidades de gestión y autogestión del trabajo comunes para todas las ocupaciones. Muchísimas gracias por su atención y me despido.